¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a tomar la asistencia. ¿Cómo está? Aburto Segarra, Alfaro Revilla. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Presente, Miss, buenos días. Aburto Segarra. Muy bien, Aburto. Buenos días. Alfaro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán Cabrera. Blas Urbano. Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casavilca. Casio Gavino. Chambilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chisa Torres. Listo, Chisa. Espíritu Celaya. Presente, mis buenos días. Buenos días. Gómez Salas. Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, hija. Presente, profesora, buenos días. Guerra. Presente, profesora, buenos días. Ok, listo. Muy bien, Guerra. Lozano. Buenos días. Meléndez Bolívar. Moreno. Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe. Ruiz Yunca. Saboya. Listo, buenos días, Saboya. Sarmiento. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Tananta. Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vela. Villamizar. Ya, a ver, alguien que falta en la asistencia, por favor. Profesora Gómez Salas, presente. Ok, Gómez, muy bien. ¿Alguien más? Profesora, el compañero Rating comunicó en el grupo que le haga presente que no va a poder ingresar porque está delicado de salud, está con gripe. Ya, ok, Mori, gracias. ¿Alguien más, por favor, que falte? Listo, entonces ya irán uniéndose mientras vamos avanzando. A ver, hasta el día de ayer nosotros habíamos trabajado lo que era el árbol de problemas, que tienen una idea de cómo realizarlo, ¿no? Ya colocar la descripción de su problema y lo que vienen a ser las causas y por último las consecuencias o secuelas, ¿no? Ahora eso, lo que hemos hecho, nos permite a nosotros realizar una planificación de las actividades que también podemos hacer, ¿no? Para poder evitar lo que son las enfermedades. Podemos aplicar los diferentes niveles de prevención. Pero ¿por qué es necesario aparte de ello? Para saber qué técnicas podemos aplicar en educación para la salud. Porque cuando nosotros realizamos la educación, tenemos que saber específicamente cómo es la población, cómo es que ellos tienen su forma de vida, sus costumbres, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer, porque miren por ejemplo en esa imagen, y es algo que se puede repetir de manera frecuente. A veces cuando nosotros pedimos a la población o a los representantes de cada familia quizá para poder para que puedan recibir algún tipo de capacitación, algún tipo de educación, sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que muchas veces piensan? Por ejemplo, como dice ahí, ¿no? Qué fastidio, otra vez nos llaman a reunión. Seguro es para darnos charlas y charlas. ¿Por qué?
¿Por qué encontramos este tipo de comentarios? Porque hay personas que de repente tienen alguna otra actividad, de repente tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y el estar sentado quizá media hora para ellos es perder el tiempo. Hay que ver también desde el aspecto que la persona que está educando también quizá no está aplicando la modalidad o la técnica adecuada al momento de impartir sus conocimientos, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos otro comentario que dice: yo solo vengo porque quiero tener agua en mi casa. Hay algunas reuniones que se hacen en ciertos lugares para poder mejorar en cuanto a lo que es de repente las necesidades básicas que requiere una población, ¿no? A veces hacen reuniones comunales para poder coordinar con los gobernantes, con las personas encargadas, con sus representantes, con el personal de salud, ¿no? Entonces, esto ayuda a que tengan ciertos beneficios, vayan mejorando. Y por eso muchas personas solamente acuden a esas reuniones con la finalidad de tener, pues, en este caso, agua, ¿no? Agua potable. Y eso es lógico, pero no porque se sientan motivados o se sientan interesados en realidad en la educación que se pueda brindar. Por eso, y eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Que se genere una molestia. Quizá de repente las personas que convocan o que organizan esas reuniones no lo hacen con una idea participativa, lo hacen muchas veces con fines políticos, lo hacen quizá también por tener concurrencia, ¿no? No hacen participar a la población o saber la opinión en qué momento realizarlo. De repente convocan en un momento en que la persona no está disponible o está ocupada, ¿no? Pero se ve obligado, como dice ahí, se ve obligado a asistir. Como se sabe, a la hora de hacer educación para la salud, no nos podemos centrar solo en ofrecer información a los pacientes, a los usuarios, ¿no? No es solamente eso. Ahí lo que falla no son los conocimientos sobre el tema, porque la persona que va a educar sabe, puede haber estudiado mucho, puede haberse preparado para la charla o para la sesión educativa, sino más bien las actitudes, o sea, cómo se comporta, qué emociones transmite, si verdaderamente esa persona se siente identificada con la población, ¿no? Si es que quiere convocar a un cambio. Entonces de repente las demás personas, los oyentes, no lo sienten así, lo sienten como que ese educador, esa persona que ha ido a capacitarlos, también se siente obligado o lo hace porque porque es su trabajo y tiene que cumplir, ¿no? En algunas ocasiones nosotros hemos sentido o hemos tenido esa sensación cuando hablamos con otras personas, ¿no? Cuando hemos ido a un servicio público, cuando hemos ido de repente a un banco, cuando hemos ido inclusive a un consultorio, hemos tenido la sensación de que las personas que nos atienden o las personas con las cuales nosotros interactuamos, bueno, lo hacen por cumplir, ¿no? Y se nota claramente. Entonces, ese tipo de actitudes es lo que va disminuyendo también el interés en las demás personas. Eso es lo que nosotros debemos cambiar, la forma cómo nos comportamos nosotros, ¿no? Con esto no estoy diciendo, tenemos que estar sonriendo todo el tiempo. Eso no es así, todo tiene su momento. Pero si vamos a hacer algo, hagámoslo por propia convicción, porque sí queremos realmente un cambio. Y no importa, a veces algunos se escudarán o se excusarán también,
Pero si los demás no lo hacen, ¿yo por qué lo voy a hacer? No, o no porque el resto lo haga, nosotros también vamos a seguir al grupo, ¿ya? Entonces, en este caso hay que tener propias convicciones, hay que tener ser únicos, ¿no? Si los demás lo hacen, bueno, allá ellos, pero cada uno tiene sus propios valores y sus propias convicciones para seguir con lo correcto. Listo. Ese es el cambio que nosotros en realidad necesitamos. Como dice aquí, la educación sanitaria no son solo charlas y demostraciones, sino un conjunto de actividades educativas que después las vamos a ir viendo, ¿no? Claro que son las más comunes. El hecho de dar charlas no significa que esté mal, está muy bien, pero entonces si voy a dar una charla, tengo que hacerlo lo más innovador posible, tengo que hacerlo lo más dinámico, tengo que realizarlo de una manera sencilla, práctica, para que las personas también puedan seguir las recomendaciones, ¿no? Listo. Y las demostraciones por consiguiente. Si de repente yo solamente puedo realizar este tipo de acciones, entonces, bueno, pues las tengo que hacer bien, esforzarme, esmerarme, ¿no? Es por ello que siempre que vayamos a realizar algún tipo de EPS, ya saben que viene a ser educación para la salud, con nuestros pacientes deberemos trabajar 3 áreas. Una de ellas viene a ser conocimientos, la segunda, actitudes, y tercero, las habilidades, ¿ya? En el caso de los conocimientos, toda aquella información relevante o importante en lo que respecta a la salud se tiene que abordar. Ustedes, por ejemplo, ya han escogido su tema, ¿no? Cada uno de ustedes, el tema que va a trabajar. Ahora, cuando nosotros queremos dar a conocer esa información a otras personas, queremos compartir nuestros conocimientos, tenemos que saber con quién lo hacemos, tenemos que saber qué tipo de información es la que voy a brindar. Por ejemplo, en el caso de ustedes que se están preparando, los conocimientos tienen que ser amplios, tienen que ser bastante detallados, ¿no? Porque nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con vidas, por lo tanto necesitamos esa información de manera amplia, de manera extensa. Si en el caso del curso que nosotros estamos llevando, tendencias en inmunizaciones, hemos visto cada una de las vacunas por separado, ¿no? Lo hemos visto detalladamente, que hemos agregado, que se les ha enseñado para qué enfermedad se administra esa vacuna, cómo es su presentación, cuánto tiempo dura, qué cantidad, en dónde se aplica, por qué vía se administra, para quiénes está indicado, para quiénes no está indicado y qué reacción. Y ustedes dirán, es bastante información. Sí, es información que nosotros debemos conocer por nuestra preparación educativa, ¿no? Por nuestra formación profesional. En cambio, ese tipo de información, cuando le queremos brindar a un usuario, no se la vamos a dar tan detallada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los usuarios, si nosotros queremos concientizar, queremos compartir esos conocimientos, por ejemplo, de las vacunas, queremos que sean responsables al momento de llevar a sus citas de vacunación a sus menores hijos, entonces nosotros no les vamos a explicar todo
con lujo de detalle. Le vamos solamente a dar la parte más importante. ¿En qué momento tienen que ir? O sea, ¿a qué edad le toca su vacuna? ¿Para qué sirve? ¿Y qué reacciones puede llegar a tener? ¿No? Entonces aquí nosotros le vamos a mostrar lo más importante. Listo. Eso es con respecto a lo que se refiere a conocimientos. Ya está. En cuanto a lo que son actitudes, a ver, ¿quién me puede explicar con respecto a las actitudes? A ver, ¿quién me podría decir acerca de los, por ejemplo, en el caso de las actitudes, el área de las actitudes, qué es lo que nosotros vamos a transmitir? ¿No? En este caso vamos a transmitir sentimientos, motivaciones y creencias sobre ese tema de salud. Ojo, esto no se da de un solo golpe, de una sola vez, sino que nosotros vamos a ir cambiando las actitudes de las personas. ¿Debemos tener en cuenta los sentimientos de esas personas? Por supuesto que sí. Acuérdense que parte de la salud no solamente es la salud física, sino también la salud emocional. Hay muchas personas que están arraigadas con ciertas creencias, con ciertas costumbres que nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana. Y también debemos tener en cuenta el entorno en el que viven. Si, por ejemplo, yo quiero, seguimos con el ejemplo de la vacunación, ¿no? Durante mucho tiempo, de repente esas personas han pensado que la vacunación viene a ser algo malo. ¿Por qué? Porque no han recibido la información adecuada. Entonces la actitud que ellos demuestran frente al personal de salud cuando se refiere a inmunizaciones o al momento de vacunar es un sentimiento pues de rechazo, ¿no? Entonces nosotros no podemos obligar tampoco, pero podemos insistir, podemos ir gradualmente cambiando la forma de pensar de esas personas, ¿ya? Entonces hay que ser persistentes. Eso es importante, ser persistentes. Hay que motivarlos, hay que poner de ejemplo a otras personas. Ejemplo, no comparar. Nunca es bueno comparar. Como decir, miren, por ejemplo, su vecino, su vecina ha vacunado a sus niños, ya ven, miren cómo ellos sí aceptan y ustedes no. Comparar es lo peor que podemos hacer. Imagínense que a ustedes los comparen, ¿no? Con otra persona o con otro grupo de personas. No. Aquí nosotros tenemos que utilizar otras estrategias para poder convencer a las personas. ¿Podemos poner de ejemplo? Sí. ¿Qué beneficios ha obtenido esa familia al momento de, por ejemplo, vacunarse? Nosotros nos podemos basar en los hechos, que de repente si no vacunan a sus niños pueden adquirir una enfermedad que inclusive puede dejarles secuelas. Tampoco podemos asustarles y se va a morir, ¿no? No podemos llegar. Por eso siempre les digo, en el caso de su árbol de problemas, no pensemos en otras cosas que no sea la muerte, ¿no? Porque eso, hablar de muerte, asusta. ¿A quién no? En realidad, ¿no? Seríamos un poco mentirosos al decir que no nos asusta esa parte desconocida, ¿no? Y más aún si tenemos familia. ¿Qué va a pasar con mi familia si yo desaparezco, ¿no? Si yo no estoy presente. Entonces, claro, porque nosotros al final, pues,
como dicen, vamos a descansar, pero los que se quedan son los que tienen esos sentimientos. Entonces no es cuestión tampoco de cambiar sus actitudes asustándolos, ¿no? Sino ser realistas, diciéndoles las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Y poco a poco, eso depende muchísimo del poder de convencimiento que nosotros podamos tener, ¿ya? Eso es en cuanto a las actitudes. Ojo, actitudes proviene de actos, de acciones. Y por último, también abarcamos el área de habilidades. Las habilidades se van formando también paulatinamente, así como en el caso de ustedes que de repente las primeras veces cuando hacen alguna práctica no les va a salir, ¿no? No les va a salir perfecto, pero se están formando y están viendo en qué se están equivocando para la próxima vez mejorar, ¿no? Entonces, el capacitar o el trabajar en lo que es el área de habilidades también a nosotros como personal de salud requerimos ciertas herramientas para que las personas puedan realizar las recomendaciones. Por ejemplo, el lavado de manos. No es simplemente decirles, así tienes que lavarte las manos en todo momento, antes de comer. No, tenemos que enseñarle, tenemos que, ¿cómo decirle? Desbloquear esa parte de la habilidad, ¿no? Tenemos que incentivar a que esa persona lo realice. ¿Y cómo se le motiva? Haciéndolo nosotros, enseñándoles cómo se hace. Entonces la persona va a ver que es bastante sencillo y que ellos también lo pueden hacer, ¿no? Lavado de manos, el hecho de que te digan tienes que lavarte las manos pero no te enseñen cómo, es así como en los niños. Tú le dices a un niño lávate las manos, el niño lo va a hacer como pueda, ¿no? Pero no de la manera correcta. Entonces hay que enseñar cómo. Otra cosa, por ejemplo, a las mamás se les dice tienes que darle de lactar a tu bebé cada 2 horas, pero si no le enseñamos cómo, desde el momento, o sea, empezando, especialmente las madres primerizas, cómo deben sentarse, cómo deben acomodar a su bebé, cómo deben agarrar la mama para poder darle de lactar, ¿no? Entonces, todo eso, si nosotros capacitáramos así en esas pequeñas cositas que a veces pueden parecer insignificantes, las personas cambiarían muchísimo su forma de pensar y adquirirían estas habilidades, ¿ya? Entonces, acuérdense, en lo que es la educación para la salud, no solamente hablamos, compartimos conocimientos, sino también cambiamos actitudes y definitivamente capacitamos en habilidades. Ustedes, por ejemplo, que yo les diga, a ver, para la próxima semana, para el próximo jueves, tienen que hacer una preparación o una charla acerca de lonchera saludable, pero con demostración. Si yo les digo así, nada más, ustedes se van a poner a pensar, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Sí, dime. No, no, es un ejemplo, ¿no? Es igualito que, por ejemplo, cuando nosotros capacitamos a los padres y les decimos a sus niños, les tienen que mandar loncheras saludables, pero no les dices nada más. Y todavía a veces les llaman la atención, ¿no? Y le dicen, sí, que cómo es posible que les mandes eso en la lonchera, pero si no se les enseña, no se les capacita, ¿cómo esos padres van a aprender? Pues no, nadie ha nacido sabiendo, todos vamos adquiriendo conocimientos a lo largo de nuestra vida. Y es más, hasta el día en que ya fallecemos, hasta ese día aprendemos.
Nunca dejamos de aprender, ¿no? Muy bien. A ver, Lozano, ¿qué ibas a hacer ya? Ya estabas pensando ya qué cosa Sí, pero no se Profesora, sorprenda. yo iba a hacer un pan de avena. Ah, ya ves. Uy, lo peor de todo, lo más trágico de todo es que íbamos a mirarlo solamente a través de la pantalla. Íbamos a saborearlo, pero en nuestra mente nada más. No lo íbamos a poder degustar, ¿no? Listo. Muy bien. A ver, vamos a ver la clasificación de técnicas individuales. Existen diferentes tipos de técnicas. Las técnicas individuales y las técnicas grupales, ¿no? Las técnicas individuales vienen a ser cuando nosotros trabajamos con un grupo, no un grupo, sino con una sola persona o máximo ya 2 personas. Nosotros, por ejemplo, podemos estar en tópico, en un consultorio y solamente ingresa una persona o una persona con su acompañante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de técnicas podemos aplicar? Primero empezamos con las técnicas individuales para poder enseñar a una persona o dos. Tenemos las técnicas de expresión. En este caso se trabaja en el área emocional, o sea, internalizamos con la persona con la que estamos tratando, ¿ya? Y como es algo personalizado, o sea, no estamos preguntándole frente a todo el mundo, sino lo hacemos de manera privada. Entonces muchas personas se abren a sus sentimientos y empiezan a contarnos, si ustedes supieran, todo lo que a veces el paciente cuando, como se dice, agarra confianza, te cuenta todo. Creo que desde, desde que tuvo uso de razón hasta el día de hoy, ¿no? Y a veces lo único que te queda pues es escuchar porque tampoco podemos interrumpirlos, ¿no? O podemos quizá dejar para otro día esa conversación, pero de una manera sutil, ¿no? No podemos tampoco decir, ya estoy ocupado, ya otro día hablamos. No, debemos tener bastante tino, hay que tener bastante delicadeza en ese aspecto, ¿no? Muy bien, entonces, una de ellas viene a ser, por ejemplo, las técnicas de expresión, las preguntas, ¿no? Si han ido por algún tema específico, por algún problema en particular, nosotros podemos ir preguntando, ¿no? También con mucho cuidado, porque a veces hay personas que son muy reservadas con respecto a su vida privada o de repente a las cosas que les suceden, ¿no? Y más aún si son temas bastante delicados como es el caso de la violencia, ¿no? Hay personas que pueden tener mucha susceptibilidad en este aspecto, no quieren hablar, inclusive se vuelven muy reservados o pueden hasta retirarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer ciertas preguntas.
Ah, disculpen chicos. No, 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 no es su audio. Ahorita acabo de leer sus mensajes. No, 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 no. Es en este caso, era mi audio. Ya. Ya, en este caso, ya bien habían escuchado hasta lo que era preguntas, ¿no? Muy bien. Lo que es escucha activa. Esto viene inmediatamente después de lo que son las preguntas, ¿no? A veces, como les decía, muchas personas tienen confianza y empiezan a hablar y nosotros lo único que podemos hacer es escuchar, ¿no? De una manera activa, solamente a qué se refiere, realizar ciertas preguntas para poder confirmar o para poder pues verificar la información que nosotros estamos recepcionando. La tercera técnica viene a ser la repetición. A veces nosotros podemos dar información, compartir nuestros conocimientos con esa persona, pero para poder verificar que realmente algo se le ha quedado en la mente o que quizá lo más importante recuerde, le pedimos que repita, ¿no? ¿Qué es lo que ha entendido? ¿Qué es lo que qué es lo que ha escuchado de todo lo que nosotros hemos hablado? Entonces a eso se refiere con repetición. La citación. Citación, ¿qué cosa viene a ser? Que nosotros vamos a darle por ejemplo, un documento. No le vamos a dar un documento escrito como si fuera para que haga un trabajo, no, sino que nosotros le vamos a compartir de repente una parte de información o en todo caso puede ser, por ejemplo, podemos trabajar con un tríptico, le pedimos que lo lea y la persona empieza a citar o empieza a decirnos la información que ha leído, lo que ha entendido más que todo, ¿no? Y por último, las técnicas estructuradas. En este caso, en las técnicas estructuradas se refiere, por ejemplo, a un cuestionario, a una entrevista, que ya tienen una estructura fija, que ya está preestablecido, ¿no? Por ejemplo, para poder saber sus emociones, inclusive hasta los gestos que realiza la persona nos puede decir mucho, ¿no? De cómo se siente con la información. A veces podemos tener expresiones de sorpresa o de fastidio, de incomodidad, ¿no? O inclusive se le nota claramente cuando una persona tiene el interés por seguir aprendiendo, ¿no? Esos vienen a ser las técnicas de expresión que se trabajan de manera individual. Tenemos también las técnicas de información. Seguimos con lo que es la parte individual, ¿ya? Aquí se trabajan los conocimientos, información con discusión. Cuando se dice discusión no significa que vamos a ponernos a pelear con el paciente, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, hablar acerca de un tema y podemos dar pie como una especie de debate. Por ejemplo, si nosotros decimos acerca de los métodos anticonceptivos, ¿no? Queremos hablar de ello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué opinas tú de los métodos anticonceptivos? ¿Cuál crees que es el mejor, no? Para que entonces ya ahí empezamos a dar pie, ¿no? Es como si yo a ustedes les preguntara, bueno, a ver, ¿qué me pueden decir de los métodos anticonceptivos? ¿Qué piensan acerca de todos los métodos? Porque ya ustedes previamente tienen esos conocimientos. Quizá no lo tienen de manera detallada, pero de manera general ya tienen una previa información acerca de esto, ¿no? ¿Y por qué se le llama información con discusión? Porque hay personas que pueden pensar de manera diferente, ¿no? Entonces cada uno va a querer defender su propia visión, su propia forma de pensar.
pero sin llegar a la agresión, pues, ¿no? Repetición. En cuanto a lo que es la repetición, nosotros vamos a brindar la información y vamos a pedirle que repita. Esto, por ejemplo, se trabaja con niños, ¿no? No con personas adultas, sino mayormente con niños. Recordemos que cuando nosotros trabajamos podemos hacerlo en las diferentes edades. Por ejemplo, en el caso de los niños, ellos muchas veces algunos aprenden repitiendo, ¿no? A ver cómo es que se tienen que lavar los dientes, de qué manera, a ver cómo lo habíamos hecho y entonces ellos lo repiten, ¿no? Entonces a eso se refiere con repetición, para poder verificar que hayan recibido el conocimiento. Listo. Después tenemos lo que es la verificación. La verificación se da más que todo en lo que es la demostración, ¿no? Es como que yo les enseñe a colocar una vía intradérmica. Primero les enseño, le hago la demostración y después ustedes van a realizar el procedimiento nuevamente y eso me va a permitir verificar si lo han entendido o no, si han captado, ¿no? Es igual, nosotros también verificamos en los pacientes. Esa es una manera adecuada de saber si es que la persona está aprendiendo. Claro, no lo va a repetir tal cual nosotros lo hemos realizado, pero para eso estamos, para moldear, para poder guiar, ¿no? Para que al final puedan realizarlo correctamente. La información participada. En la información participada, por ejemplo, se da lo que son las lluvias de ideas, también se trabaja lo que vienen a ser las opiniones personales, ¿no? Pero sin dejar de lado a la persona que queremos enseñar. La lectura con discusión, nosotros le damos, por ejemplo, podemos tratar temas que sean bastante, que sean dilemas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dilemas, por ejemplo, algo que está sobre la mesa actualmente es acerca del, bueno, y eso ha estado siempre, creo, ¿no? Solamente ahora se está hablando bastante de lo que viene a ser, por ejemplo, qué se opina acerca de lo que es el aborto, ¿no? Cómo se debe, qué pensamiento tiene la persona. Y nosotros le damos una pequeña lectura para saber qué es lo que opina acerca de ello, ¿no? Lo que algunas personas, algunos científicos, algunos estudiosos, investigadores nos dicen, ¿no? Eso también es una forma de participación. ¿Ya? Esa es una lectura con discusión. Ojo, no significa que todas estas técnicas las vamos a llevar en una sola vez, no, sino que esas son, como se dice, alternativas o pueden ser opciones que nosotros podemos tomar en cuenta para poder trabajar con las personas. Tenemos lo que es la técnica de análisis. En este caso se trabaja conocimientos y emociones. Por ejemplo, resumir y ordenar. Se le da una información y se le pide a la persona que resuma de manera ordenada todo lo que se le ha dicho, ¿no? Confrontar incongruencias. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es reforzar ciertas debilidades en algunas partes que tenga el paciente, ¿no? Si por ejemplo nos dijeran, sí, que
con respecto a la vacuna del COVID, ¿no? Hay muchas personas o muchos pacientes que nos han dicho, no, sí, que no, no deberíamos vacunarnos porque la vacuna te va a producir un mal. Así como justo estábamos viendo, ¿se acuerdan? Lo que era la jeringa con aguja retráctil. ¿Qué es lo que pensaban las personas? ¿Qué es lo que decían cuando veían? Que la aguja se introducía dentro de la piel, se quedaba dentro. Se quedaba dentro, La ¿no? marca de la bestia. Ah, ya ves, miren, esa sí no la había escuchado, ya ven. Ya ves, miren, esas cosas son incongruencias, ¿no? Dicen, no, que eso nos va a hacer daño, que eso está mal, que sí, algunas cosas, ¿no? Que solamente los poderosos quieren controlarnos, por eso es que nos dan esas vacunas y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, nosotros a veces hasta cierto punto lo tomamos con humor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en las evidencias. Nosotros escuchamos bastantes cosas. Nosotros podemos escuchar lo que nos dicen los pacientes, pero nosotros con hechos, con evidencias, con inclusive hasta con la realidad, nos vamos a dar cuenta que eso pues es falso, ¿no? Por ejemplo, que la vacuna no es efectiva, que no es buena. Pero miren, gracias a ello, y gracias, claro, no hay que quitar mérito a las personas, gracias a los cuidados que muchos tuvieron, ya se puso fin a lo que es la pandemia como tal, ¿no? Ojo, la pandemia significa, no es que haya desaparecido la enfermedad completamente, significa que ya no se da con la frecuencia o no se da a nivel mundial. Pandemia significa a nivel mundial, que en todo el mundo se presente la enfermedad. El COVID se ha convertido en una enfermedad que va a estar presente en nuestras vidas ya todo el tiempo. Y eso sí no lo podemos cambiar. Que lo podemos prevenir, lo podemos evitar, sí, ¿no? Pero que va a seguir con nosotros. Se convierte ya puede ser una epidemia o en una endemia, dependiendo del lugar o de la zona donde nos encontremos, ¿no? Es como la gripe nunca va a desaparecer, jamás. Ya eso se va a quedar con nosotros para toda nuestra vida, ¿no? En toda nuestra existencia y en las próximas generaciones. Pero que nuestro cuerpo va creando inmunidad, va mejorando su sistema inmunológico y puede resistir con mayor frecuencia estas enfermedades, eso sí, ¿no? Y gracias, como les digo, gracias a los cuidados, gracias a los que siguieron las recomendaciones y también a las vacunas, ¿no? Entonces, con evidencias nosotros podemos también confrontar estas incongruencias, ¿ya? Focalizar, ¿a qué se refiere con focalizar? Nosotros tenemos que basarnos, cuando queremos hablar de una enfermedad, no podemos ser muy generales. ¿Se acuerdan cuando a alguno de ustedes, cuando me propusieron su descripción del problema, me hablaban de región, ¿no? O sea, muy amplio. Cuando decimos región, es abarcar pues prácticamente todo el departamento, entonces es demasiado. Nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en un lugar para tener una mejor visión. Personalizar. ¿A qué se refiere con la técnica de personalizar? Nosotros no podemos generalizar los hábitos de todas las personas. No, definitivamente no. Yo no puedo decir, por ejemplo, cómo es el tipo de alimentación de manera general, por ejemplo, de su compañera Vela, de su compañera Mori, de Pereira, de Sarmiento, de Carguapoma. Yo no puedo decir a todos son iguales, no. Yo tengo que aprender a personalizar. Cada uno de nosotros viene a ser diferente y no podemos generalizar completamente, ¿ya?
Y por último, la técnica de ejercicios. ¿A qué se refiere con esto? Se puede incluir ciertas dinámicas. Dinámicas no significa siempre que voy a hacer juegos o saltar o algo así, ¿no? Porque siempre de eso tenemos la idea de dinámica. No, la idea de dinámica puede ser inclusive hablando nada más, ¿no? A ver, por ejemplo, yo les digo, ¿tú cómo definirías en una palabra el siguiente tema? Yo le hago una pregunta así como si fuera un ping pong, preguntas en ping pong. Eso viene a ser un tipo de ejercicio que se puede utilizar. Y como la persona contesta lo primero que se le viene a la mente, entonces también nosotros podemos analizar los conocimientos y las emociones que tiene. Ya no le da tiempo pues a pensar en otra cosa, sino así rápido, ¿no? Nosotros obtenemos información de cómo es en la forma, los hábitos, la forma de vida de esa persona, ¿ya? Listo, entonces eso viene a ser las técnicas de análisis. Seguimos todavía en lo que es individual. Las técnicas individuales. La técnica de desarrollo de habilidades. Aquí lo que nosotros queremos es que esa persona adquiera ciertas habilidades en ciertos temas, ¿no? Demostración, tenemos por ejemplo lo que es la demostración con entrenamiento. ¿A qué se refiere con eso? Demostración con entrenamiento es demostrar, hacer una sesión demostrativa, como les había dicho. A ver, vamos a hacer una demostración de lonchera saludable. Ya ven, ya su compañera, por ejemplo, ya estaba pensando, ya, ¿y qué voy a hacer? Y ya una de sus compañeras más ya tenía claro ya lo que iba a presentar. Porque así empieza, ¿no? Empieza, sus propias habilidades empiezan ahí a dar vuelta ya en su mente. Y en este tipo de casos, cuando nosotros hacemos las demostraciones, queremos que las personas adquieran ese tipo de habilidades. Se les va a demostrar cuál es lo más saludable, se les va a demostrar cómo cambiar esos malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región de Ica, lamentablemente ya no se realiza. Antes, los domingos, el gobierno regional lo que hacía era un tipo de demostración con entrenamiento, pero de manera comunitaria, o sea, más amplio, ¿no? No era individual. Convocaban los días domingos a ciertas reuniones para hacer, por ejemplo, maratones, para que salgan en bicicleta, ¿no? Hacían concursos de bicicleteadas, lo que se dice. No sé si en Lima todavía se sigue llevando eso, pero aquí... Aeróbicos, profesora. exacto, ¿no? Sí, príncipe, te escucho. Profesora, buenos días. Disculpa que le interrumpa, es que me voy a retirar de clase. Ya tengo 3% de batería y por mi zona no hay energía. Ya, ok, príncipe, no te preocupes. Profesora, disculpe más bien, gracias. No, no te preocupes. Listo, muy bien. Entonces, ya ven, justo su compañera ahí estaba diciendo que también hacen aeróbicos, o sea, incentivan a lo que es la actividad física, ¿no? Así, o también hacían, por ejemplo, campañas de salud y pedían bastante apoyo. Entonces, ahí viene a ser un tipo de demostración con entrenamiento. O sea, se les demuestra cómo realizar y después nosotros pedimos a la población que continúe con esas mismas actividades. Listo. Lo que es la ayuda a la toma racional de decisiones. Ojo, no confundir con lo que es las decisiones guiadas. O sea, nosotros no podemos definitivamente guiar a una decisión. Un ejemplo, a ver, si yo les dijera, miren, ustedes tienen que realizar una actividad
que es parte del curso, es opcional, ¿no? Si yo les digo, ya desde ahí estamos empezando, que es opcional, o sea, el que gusta lo realice y el que gusta no. Por ejemplo, tienen que hacer una charla educativa. Es opcional, pero les va a ayudar con la nota del curso. Pero el que lo realiza ya va a tener un 20 en este mes. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Incentivar, profesora. Ya, pero ¿hay algo negativo que yo estaría haciendo si digo eso? Su compañera dice, mañana mismo hace su charla, dice. Ya yo les estoy condicionando. Claro, los estoy condicionando. Y esa no es la manera correcta porque yo no les estoy dando, supuestamente les estoy dando, entre comillas, esa libertad para que ustedes decidan si lo realizan o no dentro de sus posibilidades. Pero al final, como dicen, pero estoy condicionándole, ¿no? Estoy condicionándolo. Y obviamente todos al final van a querer hacer su charla porque van a querer tener su 20 este mes, ¿no? Pero no es así, es a libre decisión. Y eso es lo que nosotros debemos hacer sin condicionar. Ojo, nosotros podemos informar a las personas, pero ellos deciden al final si es que deciden por una o por otra opción. Lo que nosotros le recomendamos al inicio vienen a ser los beneficios, las consecuencias, o sea, para que la persona mismo lo analice y al final pues tome la mejor decisión, ¿ya? Y por último tenemos la simulación operativa. ¿Qué significa la simulación operativa? Nosotros ponemos hipotéticamente casos o situaciones que se refieran a un determinado tema. Entonces nosotros le pedimos a la persona que nos diga qué haría en ese caso, qué haría en esa situación, qué decisión tomaría, ¿no? Eso también es parte de las habilidades, ¿no? Listo. Muy bien, eso era en cuanto a las técnicas individuales. Vamos a lo que son las técnicas grupales, que son algo parecidas, ¿no? Algunas inclusive se repiten, pero no en todos los casos. Por ejemplo, a ver, en lo que viene a ser las técnicas de investigación. Listo, dentro de la clasificación de técnicas grupales, ahí sí tenemos que trabajar pues de repente con un grupo que puede ser de 20 personas como mínimo. A veces cuando nosotros pedimos a la población o a los integrantes de una comunidad que vayan a las capacitaciones, podemos manejar de repente desde 10 personas, 15, 20, ¿no? Pero no debe superar tampoco de 50, ¿no? Porque a veces no se llega a todos, quizá. Entonces nosotros podemos tener un grupo que podemos manejar, ¿ya? Aquí sí ya no es tan personalizado que digamos, ¿no? Aquí el trabajo tiene que ser de manera superficial para que, claro, tienen que entender, tienen que comprender la información, pero no podemos abarcar demasiado tiempo, no podemos demorarnos tampoco con cada persona, porque si no, nos llevaría cuántas horas tendrían que estar en esa capacitación o en esa sesión, y las personas la próxima vez ya no van a querer ir, ¿no? Tenemos las técnicas de investigación.
se trabaja también lo que es la parte emocional. Por ejemplo, la lluvia de ideas. A ver, si yo les digo en este momento, a ver, algo que tenga que ver específicamente. A ver, ¿ustedes han escuchado acerca de las investigaciones que están haciendo para poder controlar el cáncer a través de la crioterapia? A ver, ¿quién me podría decir qué piensa? Disculpe, profesora, ¿qué dijo? Las investigaciones que están haciendo para poder controlar el cáncer con la crioterapia. Crioterapia. La crioterapia utilizaría el frío para tener esas células congeladas. Ya, eso viene a ser la crioterapia. Pero ¿habían escuchado acerca de esas investigaciones que se están haciendo? Claro, todavía no es un hecho, pero no sé si habrían estado informados. No, mis. No, profesora. Ya, claro. Entonces, por ejemplo, ya, a ver, entonces no tenían conocimiento, pero entonces ahí les puedo preguntar. La crioterapia, como ya dijo su compañera, es utilizar el frío para poder evitar el crecimiento de las células. ¿Qué les parecería? Por ejemplo, se está investigando en lo que es el cáncer de mama, ¿no? Ese tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes? Yo creo, profesora, que sería una buena opción, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta qué consecuencias puede traer. Ya, muy bien. ¿Alguien más que dé su opinión con respecto a lo que es la crioterapia en el cáncer? Para mí también sería una buena opción para que no aumente más la enfermedad, ¿no? Ya, claro. Entonces, así nosotros ponemos, por ejemplo, en una reunión podemos decir el tema, ¿no? Y les podemos preguntar, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? Entonces todo el mundo da su opinión. Eso viene a ser lluvia de ideas. Y dentro de esas ideas nosotros podemos sacar una idea principal. Se puede sacar una idea principal con la colaboración de todos. Entonces es una de las técnicas grupales, ¿no? Tenemos lo que es el Phillips 66. ¿Qué cosa viene a ser el Phillips 66? Viene a ser un tipo de trabajo grupal que se hace. O sea, por ejemplo, todas las personas que han asistido se les reúne en grupos de 6. ¿Ya? Ahí está. Por eso se le llama Phillips 66. Se les reúne en grupos de 6 para que puedan hablar acerca de un tema en 6 minutos. Después de esos 6 minutos, uno de los integrantes o el representante de cada grupo va a dar las opiniones que ha recolectado durante ese tiempo. Eso viene a ser la técnica Phillips 66. 6 personas, 6 minutos. Por eso se le llama así. Después tenemos lo que es la técnica rejilla. ¿Qué cosa viene a ser la técnica rejilla? Por ejemplo, nosotros decimos
o empezamos una reunión dando una idea. Otra persona va a decir la opinión o va a agregar algo más a esa idea. Después el otro va a sustentar lo que ha dicho la persona y así. Ustedes han visto las rejas están conformadas por una especie o están unidas, las rejas vienen barrotes tras barrotes, ¿no? Siempre están unidas uno con otro, uno con otro. Entonces algo así viene a ser la rejilla, que una persona va a dar una opinión, la otra persona lo va a sustentar y por qué, y nosotros vamos a seguir preguntando y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Es así como en el caso de los niños, te preguntan, ¿y por qué nosotros respiramos? Ah, porque necesitamos aire. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, nos sacan todo hasta lo último, ¿no? Cuando nos quieren cuestionarnos o quieren investigar o quieren saber algo. Igualito, eso viene a ser el método de la rejilla, ¿no? El cuestionario. En el caso del cuestionario, nosotros podemos hacer preguntas basadas en un tema. Eso sí, el cuestionario es basado en un tema. Nosotros queremos obtener la información de un grupo de personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos las preguntas preestablecidas, ya están estructuradas. Queremos hablar acerca de lo que es la diabetes. ¿Qué es lo que podemos preguntar acerca de la diabetes? Si empezamos con la edad. A ver, levanten la mano las personas que tienen de 20 a 30 años. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, ya. De 30 a 40 años y levantan otro grupo de personas. Muy bien. ¿Alguna vez se ha empezado? Sí. Levanten la mano, sí. Levanten la mano los que no. Ya. Muy bien, entonces ahí podemos obtener información. Muchas personas, por ejemplo, no se pesan regularmente o algunas sí saben su peso, saben su talla. ¿Qué tipos de alimentos comen? Verduras, carnes, frituras. Entonces así, de esa manera, gracias a los cuestionarios, nosotros podemos obtener información. Puede ser que, por ejemplo, en el caso de las personas que sepan llenar los cuestionarios, les damos los formatos para que ellos mismos los llenen y ahí nosotros ya después analizamos las respuestas, ¿ya? En la fotopalabra le mostramos una imagen y dentro de esa imagen nosotros le decimos, a ver, ustedes qué me pueden decir acerca de la imagen que están observando al frente, y ya obtengo lo que es la información por parte de las personas o de los asistentes, ¿no? Listo. Técnicas expositivas. Aquí se trabajan los conocimientos, las charlas y coloquios. Se reúne a las personas, al grupo de personas con los cuales nosotros hemos convocado y empezamos a hablar como si fuera una conversación. Eso viene a ser la charla o coloquio acerca de un tema específico, ¿no? Así como nosotros a veces realizamos, ustedes me cuentan sus experiencias, me cuentan lo que les ha pasado o algunos casos. De repente estamos hablando de un tema en especial, en particular, y ustedes me dicen, sí, Miss, a mí me ha sucedido eso, o a mi familiar le pasó. Entonces se convierte en una charla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo informal, es como que estuviéramos conversando, ¿no? Lo que es la lectura con discusión, ¿qué cosa viene a ser eso? Ya nosotros lo hemos visto en lo que es la parte, en las técnicas individuales, ¿no? Es lo mismo, solamente que con un grupo de personas. Video con discusión, se le muestra o se les pasa un video corto nada más, no es muy amplio, y nosotros pedimos las opiniones de las personas, qué opinan, qué piensan, qué pudo haber pasado y piensan que la decisión que tomó
fue la más correcta. Entonces esa viene a ser el video con discusión. Y la lección participativa, donde todos al final pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus aportes, pueden dar sus propias recomendaciones, ¿no? Las técnicas de análisis. ¿A qué se refieren las técnicas de análisis? Por ejemplo, se les da un caso. A ver, yo les voy a decir, miren, a ver, ustedes qué me dicen. Vamos a sacar un diagnóstico, un posible diagnóstico. A ver, si yo les digo que hay una persona que está con náuseas, con vómitos, está con debilidad, está con fiebre de 39 grados, tiene 25 años. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Recorrer a un puesto de salud para que sea atendido inmediatamente, porque tiene unos síntomas demasiado fuertes que pueden causar la muerte, ¿no? Pero ¿qué podríamos sospechar? ¿Qué es lo que tiene? Que tiene mala digestión y está deshidratado, profesora. Claro. Infección Muy estomacal. bien. Ya. Claro. Entonces eso es lo que podemos sospechar. Así vienen a ser los casos. Nosotros podemos dar un caso hipotético o un caso real y podemos pedir cada persona va a analizar, ¿no? Por ejemplo, ya su compañera ya me estaba diciendo qué es lo que puede hacer. Ya su compañera Mori, ya me estaba, Carguapoma, me estaban diciendo los posibles malestares que tienen, de acuerdo a los malestares, a los signos y síntomas, qué es lo que probablemente tiene esa persona, ¿no? Tiene algún problema en el tubo digestivo. Muy bien, entonces así, de esa manera nosotros hacemos en los casos, ¿no? Acá, por ejemplo, en epidemiología, ustedes también trabajan lo que son los casos clínicos, ¿no? Para tener una cierta idea. Ojo, no es directamente para diagnosticar como un médico, no, sino para saber identificar algunas enfermedades y saber qué hacer en ese momento, ¿no? Esa es la finalidad del caso. Segundo, lo que es análisis de texto. En el análisis de texto, al igual que en lo que es la parte individual, nosotros le damos, por ejemplo, los trípticos, y ustedes, por ejemplo, cuando están en una charla, les dan los trípticos y empiezan a hojear los trípticos, ¿no? Empiezan a leerlo, empiezan a observarlo, y entonces también nosotros podemos pedir sus opiniones. Y por último, lo que es discusión, pero vuelvo a repetir, no es que salgamos peleando, sino se convierte en un debate, ¿no? Listo. Porque no todos pensamos igual, y eso es muy cierto. No todos tenemos los mismos pensamientos, no todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Cada uno de nosotros es diferente, tiene una opinión diferente acerca de un tema. Y eso es lo interesante, porque qué aburrido sería que todos pensemos igual, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar distinta. Tenemos las técnicas de desarrollo de habilidades, que viene a ser igualito en el caso de la parte individual. Hacemos la demostración con entrenamiento, solamente que ahora con varias personas. Pero al trabajar con varias personas hay que tener mucho cuidado con las distracciones, ¿no? Especialmente en los niños y también con adultos, ¿ah? Porque hay algunos adultos que se distraen con facilidad. Entonces, de preferencia hay que atraer su atención, ¿no? La simulación operativa, igualito. Y por último, el role playing. ¿Qué cosa viene a ser? Lo que en buen castellano viene a ser el juego de roles, ¿no? A veces se puede hacer las famosas representaciones teatrales o se puede hacer los famosos sociodramas, ¿no? Esos vienen a ser los role play, que nosotros hacemos una simulación, por ejemplo, decimos un caso.
y ponemos, a ver, tú, entre un grupo de personas se puede organizar y puedes sacar como una especie de teatro, ¿no? Ah, ya, yo quiero ser la mamá, tú vas a ser de repente la hija que salió embarazada, adolescente, ¿cómo actuarían en ese caso? Ese es el juego de roles, ¿no? El role play. Y hay muchas personas que sí colaboran bastante. Como se dice, no tienen vergüenza para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Normal, porque es algo que va a educar también a los demás, ¿no? Diferencias entre un capacitador o una persona, un educador en salud tradicional. A ver, vamos a ver qué dice acá y ustedes me van a decir qué opinan. Por ejemplo, llega una persona que los va a educar y dice, creemos que ustedes necesitan capacitarse en enfermedades diarreicas agudas el lunes, el martes y el miércoles de 9 a 11. Y lo único que hacen pues los oyentes son decir, nada más. ¿Qué creen que está pasando en este cuadro? No están de acuerdo, profesora. Muy bien, no están de acuerdo. No están de acuerdo. ¿Por qué creen ustedes que no están de acuerdo? Porque muchos son lunes, martes y miércoles. Ya, los días no son los más convenientes. Ya. El horario también de 9 de la mañana a 11 esos días. Bien, claro. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitador tradicional? Impone, ¿no? Y como dijo su compañera, no están de acuerdo todos. Algunos de repente sí podrán, pero la mayoría no. Por eso no contestan y solamente ponen esas expresiones, ¿no? Claro. Dicen, Ya, pues, como diciendo, ¿qué vamos a hacer, no? Sentirse obligados. Eso es característico del capacitador tradicional. Otra cosa o de repente otra característica del capacitador tradicional, miren, a veces alterarse y llamarles la atención a los oyentes. Ya ven, ustedes son unos cochinos, por eso se enferman sus niños. Y hay una persona que piensa, pero el jabón cuesta caro para poder lavarnos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? malestar. Claro, ocasionar malestar, ¿no? En los oyentes. Incomodidad en los oyentes, profesora. Incomodidad. Mal carácter. Mal carácter por parte del capacitador. Sí. Muy bien, entonces, claro, en vez de repente de hacerle notar lo que está mal, pero de una manera no agresiva, ¿no? Haciéndolos sentir mal, haciéndolos sentir de repente culpables o quizá amenazándolos, ¿no? Esas no son las maneras o no son las formas, porque muchas veces nosotros podemos recomendar, pero no sabemos la situación que vive cada uno. Como dicen, por fuera podemos aparentar una cosa, pero por dentro, dentro de mi convivencia en el hogar, dentro de lo que es mi familia, los demás no saben, ¿no? Cada uno sabe lo que pasa en cuatro paredes. Entonces no podemos juzgar, nosotros no podemos dar nuestras opiniones precipitadamente, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, en este caso. Sí, hija, ¿tenías algo para opinar? Sí, profesora. ¿Tenías algo más que opinar, hija? Profesora, es que nadie sabe las goteras de su casa donde vive. Exacto. No, sí, eso es cierto. Por eso les digo, aparentemente frente a los demás podemos estar bien, inclusive anímicamente, ¿no? Podemos estar sonriendo, somos muy sociables, pero por dentro nadie sabe lo que uno siente, ¿no? Entonces nosotros no podemos juzgar. O a veces, por ejemplo, para aquella persona que se siente mal emocionalmente, el hecho de compartir es difícil, el hecho de compartir,
me siento mal, me siento triste, y que venga otra persona y te diga, no es porque la persona que se siente mal quiera hacerse la víctima, sino que verdaderamente pues se debe sentir terrible y llegar hasta ese punto de confianza, ¿no? De expresarse de repente con alguien para poder recibir apoyo, y que esa persona, ay, eso son tonterías, ya mañana se te pasa. Lo que pasa es que estás triste o estás así por lo que ha pasado, pero ya mañana se te pasa, te olvidas. O sea, minimizar la situación que está pasando. Por ejemplo, cosas, y miren, cosas que nunca se le debe de decir a una persona que ha perdido un familiar o una persona muy querida, cuando estaba pasando por un proceso de duelo. No te preocupes, ya está en un lugar mejor, o ya no sufre. Esas son frases, claro, que nosotros como personas, como se dice, como observadores, son cosas que a veces decimos para aplacar el dolor de otro, ¿no? Pero no sabemos en realidad lo que está pasando en la otra persona. ¿Cuándo somos más empáticos? Cuando verdaderamente decimos las palabras correctas. Cuando a nosotros nos ha sucedido, cuando a nosotros nos pasa. Ahí en realidad sí nos volvemos empáticos, ¿no? Pero no debería ser así. Ya, por acá me están poniendo, hasta el bebé se ha asustado, claro, lógico. Si alguien viene y te grita, te asustas, ¿no? Esta persona que tiene, si yo no he hecho nada, o de repente yo no me doy cuenta de mi error. Para mí, yo toda la vida he vivido así y yo lo he visto bien, ¿no? Porque mi mamá o mi papá o mis abuelos han hecho lo mismo y nunca les ha pasado nada. Para mí pues es algo normal, ¿no? Pero viene alguien y me grita así de frente y me dice, lo que estás haciendo está mal. Entonces, manera incorrecta, definitivamente, ¿no? ¿Cuándo tendríamos en realidad razón de enojarnos? Cuando ya se le ha dicho, ya se le ha capacitado, se le ha demostrado la manera correcta varias veces, y aún así esa persona persiste, ¿no? Está encerrada en su necedad. Ahí sí, pero no gritándole, sino ya un poco que ya también pues, como se dice, cansa, ¿no? Ya es como que tú trabajes con una persona necia, que ellos dicen, tú dices gris y ellos dicen, no, es negro y blanco. Pero no, que puede haber otras opciones. No, es que es negro o blanco, o escoges A o B, pero puede haber C, D, E, F, cuántas opciones, ¿no? Entonces a veces trabajar con ese tipo de personas también es bastante complicado, bastante difícil. Y no solamente con las personas o mejor dicho, a veces los de la comunidad comprenden más rápido que con el mismo personal que trabajamos. Y a veces tenemos un ambiente laboral que no es el más agradable, ¿no? Parece mentira, pero a veces no sucede así. Otro tipo de cosas erróneas que a veces cometen. Hablar o educar de una manera complicada y difícil. Hay personas que no entienden ciertas cosas, ciertos términos. Por ejemplo, la diarrea es una enfermedad gastrointestinal que puede ser producida por virus, bacterias o parásitos. La persona dice, no entiendo nada. ¿Qué es lo que dijo? O imagínense que yo le diga, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a ir a capacitar acerca de la tuberculosis. Voy a ir a hacer una charla. Y les digo a las personas que, bueno, lamentablemente son de bajos recursos, y les digo, la tuberculosis es una enfermedad producida por el bacilo de Koch o también el Mycobacterium tuberculosis, que viene a ser un bacilo que ingresa por tus vías respiratorias, se instala en lo que viene a ser las ramas bronquiales, en lo que es el epitelio del pulmón,
Entonces yo sigo hablando y las personas lo único que hacen es mirarte y no dicen nada. Y tú, bueno, supones que que te están entendiendo. No van a entender, que lógico, no van a entender absolutamente nada. Y al final cuando tú preguntas, ¿entendieron? Lo único que van a hacer es mover No. su cabeza, ¿no? Y por no pasar vergüenza, lo que van a hacer es mover su cabeza y decir sí. ¿Ya qué van a hacer, pues, no? Porque de repente tienen ese temor, porque ya les ha pasado con otras personas. ¿Cómo no vas a entender? ¿Acaso qué cosa eres? ¿Que no entiendes? Lógico, no entiendo. Si pregunto es porque no entiendo, ¿no? Pero si ya preguntas 4 veces, 5 veces, ya eso no, ya eso es raro, ya. O no has estado atento, o es porque ¿Cómo eh, hacer una burla? como hacer una burla, exactamente. Pero a veces hay que considerar la posibilidad que hay personas que sufren de TDAH. ¿Qué cosa viene a ser? El trastorno de déficit de la atención e hiperactividad. ¿Cómo son las personas que tienen TDAH? Son muy hiperactivas, o sea, no pueden estar tranquilos, en todo momento están mirando. Por ejemplo, supongamos una persona que tiene TDAH, está prestando atención un momento y justo dice, ¿no? A ver, la persona está hablando acerca de la diarrea. La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que puede ser producida por un virus, bacteria o parásito. Y automáticamente en la mente de la persona, un virus. Ay, ¿cómo serán los virus? ¿Y cómo entrará? ¿Cómo en el estómago? Y ya la persona ya está hablando de los síntomas, ya está hablando del tratamiento y la persona sigue pensando, ay, ¿cómo será el virus? Y a veces hasta pueden imaginarse, ¿no? Así, sí, puede haber la posibilidad que nos encontremos con personas que tienen TDAH. Ahora, últimamente, varios niños está aumentando los casos que tienen TDAH. Y no es que no significa que tengan algo malo, sino que es como cualquier condición que tiene la persona que hay que saber sobrellevarlo, ¿no? ¿Eso que se debe? Es algo genético, es algo que le puede tocar a cualquiera, o sea, no hay una razón específica. Ajá, se imaginan claro, se imaginan, empiezan a imaginarse, ¿no? O sea, ya pierden el sentido de la atención completamente, ya no siguen la hilación. Y después preguntan, ¿y qué dijo? Al final, ¿en qué quedamos? No, es así, ¿no? Pero eso, cuando ¿cuál es la etapa más difícil para una persona que tiene TDAH? En la etapa de la niñez, ahí es más difícil, un poquito, pero eso poco a poco se va guiando, debe ir a un especialista o tener un profesor. Los profesores que enseñan en las escuelas deberían tener un estudio para tratar también con personas que tienen TDAH. ¿Por qué? Porque lo típico es que los maestros, es que lo típico en las aulas es que les presten atención, ¿no? Pero si no les prestan atención, eres un ocioso, y a veces los botan de clase, ¿no? Entonces no, hay que saber identificar cuando la persona tiene este tipo de trastorno, ¿no? No es algo trágico, no es algo malo tampoco, pero no va a ir al mismo ritmo que sus compañeros. Y eso puede generar bullying, puede generar depresión, puede generar extrema tristeza en el niño que tienes, ¿ya? Sí, dime, Mori, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora. No, solamente para comentarles sobre mi sobrinito que tiene ese síndrome. Justamente él estuvo hace meses atrás, le digo porque ya no está, en Expresarte, en el turno tarde. Es un profesor que les enseña arte junto con mi hija, estudian juntos, y estuvo solamente creo que 3 a 4 semanas, pero porque el profesor me llamó y me dijo que no podía más con el alumno, con el niño, y que por favor lo retire, porque es un niño que no trabaja bien, y
y distrae a los demás compañeros. Hablé con mi mamá, hablé con mi hermana, que es de mi hermana su hijo, y lo tuvo que retirar porque en sí es un niño hiperactivo que no está tranquilo, está quieto para acá, para allá, habla, conversa bastante, pero es un niño bien inteligente y bien cariñoso. No pelea, no es un niño que golpea, sino, pero es un niño bien inteligente y hablador, habla demasiado. Claro, ya ven. Entonces, miren, ahí está la experiencia de su compañera. Como se dice, el mundo, la mayoría de las personas no están preparadas para tratar con personas que tienen TDAH. Definitivamente no, porque al ritmo de vida que nosotros llevamos, que es tan estresante, tratar con una persona que tiene, claro, no tienen esa capacidad, ¿no? Para poder tratar, por eso les decía, hay que ser personalizados, hay que tratar, no todos somos iguales, no sabemos la situación que está pasando esa persona. Entonces, ese profesor que comenta su compañera no tuvo esa capacidad para poder tratar y sobrellevar la situación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un alumno así como les estoy mencionando, ¿no? Y él, por ejemplo, se distrae rápido. Ya es una persona grande, ya tiene sus 20 años. Y está estudiando lo que es fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se distrae rápido, apenas agarra el celular y ya lo está mirando. No es de conversar, claro, con los demás, pero no puede estar quieto, o sea, no puede estar mucho tiempo sentado en el aula. Y no significa pues que yo lo voy a botar, ¿no? Por ejemplo, también a veces se para y se va al baño. Se va al baño y después rato y ya yo tengo que mandar, por ejemplo, a la delegada y decirle, por favor, hija, o al subdelegado, le digo, por favor, búscalo porque de repente se ha distraído por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por lo que he optado, me paro al costado de él y empiezo a explicar la clase a su costado o me paro en la puerta. No como para evitar que salga, sino para ver, para que él vea que yo estoy ahí, ¿no? Y él respeta ese espacio. Listo. Entonces, así de esa manera. Y hay que empezar a aprender, ¿no? De esa manera se aprende. Pero al menos en el caso de los docentes que trabajan con niños en inicial, en primaria o inclusive hasta en secundaria, deberían tener una capacitación respecto a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores piensan, como una expresión que le escuché a su compañera, que distrae a los demás y que no son capaces. ¿Cómo decir? Los capaces deberían ser los que enseñan, ¿no? Ellos son los que deben de capacitarse. Porque el tener TDAH no es culpa del niño, no es culpa de la familia, no es culpa de nadie. Es así. Es algo genético con lo que ya nace el niño. Entonces, nosotros somos los demás, somos los que tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Ya? Porque tampoco no es una persona que digamos de otro mundo, no es algo, uy, Dios mío, algo extraño, ¿no? Sino que es una situación que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar. Nada más, así de simple. Muy bien, entonces este tipo de cosas suceden, ¿no? Y por último, para poder terminar, tenemos lo que es el capacitador participativo. Miren la diferencia, ¿no? Que una persona hace participar, ahí sí los demás se sienten contentos. Bueno, ahora sabemos que desean aprender de saneamiento ambiental, o sea, nosotros buscamos el interés de la población en común y vamos a ponernos de acuerdo en los días y en la hora. O sea, las personas van a decir, no, esta persona sí va a querer trabajar con nosotros, pero en el horario que nosotros podemos, ¿no? Y llegamos a un acuerdo, llegamos a un consenso y decimos, ¿saben qué? En este horario vamos a trabajar tales días,
no imponiendo, ¿no? Claro, están felices. Ujú. ¿Por qué creen ustedes, preguntándoles también, por qué creen ustedes que se enferman de diarrea sus niños? Ojo, la diarrea no siempre necesariamente es porque los padres de familia son antihigiénicos, puede ser por otros motivos. Entonces hay que saber siempre las opiniones. Miren aquí, algunos pueden pensar que es mal de ojo, algunos dicen porque se le ha volteado la barriguita, ¿no? O no, porque come en tierra, o porque a su mamá le dio chucaque, así, ¿no? Tipo, escuchamos varias cosas que las personas piensan, pero eso les da la oportunidad a expresarse, ¿no? Y ya después ahí les podemos decir, ah, están en lo correcto, que es porque de repente no se lavan las manos, porque se meten la manito sucia a la boca, ¿no? Muy bien. Les explicamos. La tierra que comió el niño está contaminada con la caca de los animales y de nosotros mismos. Ojo, ciertas expresiones se deben utilizar dependiendo del grado de instrucción de la población. Manera sencilla y concisa, ¿no? Y explicarles que por ese motivo es que les da ciertas enfermedades. Y eso va a permitir que las personas entiendan, que las personas comprendan con mayor facilidad. Listo. Y por último, aquí tienen un pequeño cuestionario que no lo van a presentar en el Classroom. Les voy a preguntar el siguiente jueves. Ya, ustedes me van a decir, son 5 preguntas. ¿Qué es la educación sanitaria? ¿Cuál es el rol de la educación sanitaria dentro de la salud integral? ¿Por qué y para qué hacer la educación sanitaria? Educación sanitaria viene a ser prácticamente la educación en la salud, ¿ya? ¿Cuál sería el rol de la comunidad en el proceso de educación sanitaria y quiénes deben desarrollar el proceso de educación sanitaria? Muy bien, entonces, como les digo, eso va a ser una participación oral para la próxima semana. Lo que sí deben de subir al Classroom viene a ser su árbol de problemas, no se olviden, por favor, ¿ya? Hasta la próxima semana tienen para poder subirlo. Listo. Muy bien, chicos, entonces ya hemos finalizado. Voy a tomar la asistencia de los que faltan y recordarles, por favor, que el día miércoles voy a tomar lo que es el tema de bioseguridad en tendencia en inmunizaciones, ¿ya? El día miércoles, no el lunes, el día miércoles voy a tomar solo el tema de bioseguridad porque ahorita estamos desarrollando lo que son materiales y equipos en inmunización. Miss, una pregunta. El árbol de problemas de lo que hemos hecho ayer en la clase, ¿no? Sí, 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 hija. Ya, Miss. Ok. ¿Lo podemos implementar algo más o lo podemos presentar eso, lo que hemos hecho nada más? Si gustas, le puedes agregar algo más. Lo puedes modificar, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Listo, porque lo que Profesora, hicimos ayer es una referencia. Sí, dime, Mori. Disculpe, profesora, el de tendencias, ¿para cuándo dijo? No, Miércoles. ya, profesora. Muy bien. A ver, Bazán ingresó, Bazán Cabrera, Blas Urbano. Ok, Bazán, sí te logré escuchar. Sí, no te preocupes. Listo, Bazán, no te preocupes. Muy bien. Casavilca, sí está. ¿Casavilca? Sí, presente, profesora, sí. Muy bien, Casavilca. Casio Gavino. Muy bien, Casio. Moreno. Mori sí está. No, Moreno es que, perdón. Meléndez sí me dijo, ¿no? Que había ingresado un poco tarde, sí leí. Moreno no se encuentra. ¿Qué ha pasado con su compañero? ¿No sabe? No, Miss, no se sabe nada. A ver, No sé ojalá qué que se comunique en los próximos días. Príncipe.
Príncipe Aro. Ruiz Yunca. Presente, profesora. Muy bien, Ruiz. Vela y Villamizar. Presente, profesora. Muy bien. Listo. Profesora Vela, Sí, dime. profesora, Sí, dime, Vela Casalita. está en pasacalle de Figueiredo. Ya estaba en clase, pero creo que ya se retiró. Ya ¿Quién? estaba. Vela sí estaba. Ujú, ujú. Profesora, ¿el árbol de problemas hasta cuándo? Ah, tienen hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Sí, pero eso hasta la próxima semana. Ok. Ya, profesora, gracias. Listo. ok. Profesora, Sí, dime, Mori. disculpe que le vuelva a preguntar. ¿Materiales y equipos de inmunizaciones desde ahí dijo? No. Eso lo estamos desarrollando todavía. Ya. Solamente voy a tomar bioseguridad. Ya, profesora, gracias. Listo, muy bien. Listo, chicos. Entonces ahora sí, ya con esto finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídese, mis bendiciones. Muchas Gracias. gracias. Igualmente para ustedes, cuídense. Cuídese, profesora, bendiciones. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Nos vemos, chicos.